Cuando mi amiga Ivette Miranda me invitó a participar en este congreso con una ponencia sobre medios de comunicación y migración, me sentí muy honrada, porque conozco el nivel de exigencia profesional que ella tiene, pero sobre todo conozco la grandeza de su alma, su generosidad y su vocación de servicio. Inmediatamente me dije, si Ivette está vinculada en la organización de este evento, algo bueno va a salir de acá, algo muy positivo que servirá, que ayudará al bienestar de muchas personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, que es un organismo de la Organización de Naciones Unidas, que agrupa 170 países, se estima que la población migrante en el año 2020 fue de unos 281 millones de seres humanos. Esta misma organización no se cansa de afirmar que esta realidad va creciendo a pasos agigantados en todo el mundo, por haberse atrevido a buscar un mejor porvenir lejos de su tierra natal. Pues es justo en este panorama en donde los medios de comunicación pueden y deben ejercer ese liderazgo como orientadores de la opinión pública, como constructores y generadores de una nueva y mejor percepción sobre los migrantes. La prensa debe asumir la vocería de estas personas para que las políticas de los estados sean incluyentes y se les respeten los derechos humanos. La prensa debe generar un flujo de información integral que permita cambiar la imagen estereotipada que existe sobre determinados grupos de migrantes y que puede ir a peor dependiendo de su raza, su religión o el país de procedencia. Los medios y sus plataformas virtuales tienen que dar información útil que oriente al migrante en aquellos temas fundamentales para regularizar su situación en el nuevo país. Sin embargo, hoy por hoy, y no es un secreto para nadie, las noticias que genera la migración casi que se limita a registrar el número de personas que han tratado o que logran cruzar las fronteras, delimitadas por vallas, por muros, por ríos, por mares. También se dedican a registrar la forma de cómo lo consiguen, de cómo lo intentan, o se limitan a registrar el número de hombres, mujeres y niños que mueren en el intento. Solo y básicamente dan cifras. Pero poco o nada se dice sobre la realidad de estos seres humanos en sus países de origen. Nada se cuenta de las situaciones de hambre, de violencia, de precariedad, de miseria, de dictaduras. Nada se dice sobre las persecuciones políticas que han tenido que sufrir y, y de todas las razones que los han llevado a tomar la decisión desesperada de cruzar fronteras. Los investigadores en diferentes países del mundo advierten que las migraciones están generando cada día más sentimientos de xenofobia, de odio, de miedo, de rechazo, de hastío, de intolerancia. Sentimientos y actitudes que muchas veces son alimentados por los titulares y las noticias tendenciosas que se publican en los medios y que lo único que logran es complicar aún más la difícil situación que tienen que afrontar estas personas. Y es acá donde los medios tienen el poder para difundir informaciones que pueden influir en la forma de pensar y de actuar de todos los estamentos de un país. Antes de seguir, quiero decirles que de pequeña mi mamá siempre me dijo, mija, el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso, y como la idea es que de este congreso quede al menos una semillita sembrada, quiero centrar mi propuesta casi que en un aspecto que aprovecha el poder indiscutible que tienen los medios de comunicación para generar percepciones sobre personas, situaciones, sobre realidades. No es mi intención adentrarme, por supuesto, en el campo de la psicología social ni de la sociología y exponer acá todas las razones y formas de cómo se construye una percepción a través del lenguaje visual, verbal o escrito. Que sea suficiente para nuestro objetivo saber que este es uno de los poderes más importantes de la prensa
y que como profesionales que trabajamos en medios conocemos las herramientas para lograrlo según sea el interés que nos ocupe, claro está. Aunque son varios los factores que hay que poner en juego a la hora de querer generar una percepción, me centraré en uno que me parece importante y que tiene que ver con una especie de nuevo bautizo. Desde este Congreso, me gustaría proponer que cambiáramos el término de migrante por el de persona transnacional, porque quizás el término migrante se ha quedado corto, obsoleto y ya no refleja la realidad de las personas y familias que han cruzado las fronteras en busca de mejores oportunidades. Persona transnacional puede ser el pretexto para publicar noticias positivas, hacer debates y generar programas de opinión en donde las personas tengan una visibilidad mayor y los temas se aborden con enfoques que ayuden a sensibilizar a los gobiernos, a los mandatarios y a la sociedad en general sobre las diferentes circunstancias que han llevado a estas personas a buscar cruzar las fronteras para tener mejores condiciones de vida o incluso para salvar la vida misma. Me parece que la palabra migrante en los contextos y de la manera como la usan muchos periodistas se ha cargado de una connotación negativa que ayuda a discriminar, a estigmatizar, a estereotipar e incluso a criminalizar a muchos seres humanos que se encuentran en países donde los ciudadanos llegan a experimentar un gran miedo frente a la llegada de razas, culturas, religiones e idiomas diferentes. La palabra migrante pone a muchas personas en el punto de mira de quienes las ven como una carga para los estados y de quienes no quieren que sus impuestos sean destinados para dar subsidios a extranjeros, como si fuera lo único que estas personas pretenderían lograr llegando a otros países. Y es que muchas veces la palabra migrante aparece unida a adjetivos y metáforas que menoscaban la dignidad de las personas. Evidentemente no se trata únicamente de que haya que cambiar un término por otro para que la percepción cambie. No, no es así de sencillo, pero sí se trata de aprovechar esta nueva manera de referirnos a nosotros mismos para ofrecer una información exacta, contrastada y más integral sobre nuestra realidad, la pasada y la presente. Persona transnacional. La palabra transnacional es una palabra que popularizó en el siglo pasado el escritor Randolph Bourne cuando hablaba sobre la globalización de la economía como resultado del uso del Internet y las comunicaciones inalámbricas. Esta palabra transnacional podría ayudarnos a generar una nueva percepción sobre lo que realmente aportamos a la economía mundial, porque según la propia Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2021 los migrantes movieron alrededor de 717 billones de dólares en todo el mundo. Podría servir para retratar de una forma positiva lo que aportamos en los países de acogida y que se traduce en profesionales calificados para las empresas y la industria, en mano de obra para los sectores de la construcción, el agro. Aportamos emprendimientos que generan empleos, aportamos arte, gastronomía, música, en fin. Comenzar a hablar de persona transnacional podría ayudar a liberarnos de una condición de mendicidad, de problema político para un país, cuando de lo que se trata es de que se reconozcan y respeten los derechos humanos. Ser persona transnacional podría significar que ya no solo cruzamos las fronteras, sino que vivimos todos en un mundo donde tenemos derecho a disfrutar de mejores oportunidades y condiciones de vida. Que el cambio de término sea la oportunidad de iniciar una nueva ola de informaciones y noticias que cuenten lo valiosas que son las personas transnacionales para el desarrollo de un país, que hablen sobre lo que necesitan para regularizar y que cuenten sus angustias y necesidades para comenzar a sensibilizar a los países de acogida de que los inmigrantes
no son una amenaza, que la palabra transnacional, en lo posible asociada a noticias positivas, se use en noticieros, en emisoras, en páginas de periódicos, de revistas, en plataformas virtuales, pero también en programas de entretenimiento, en realities, en telenovelas, en concursos de televisión y en las redes sociales. La verdad es que en las salas de redacción están los profesionales a los que debemos llegar con esta iniciativa. Ellos mejor que nadie saben bien cómo hacer el trabajo, pero si dejan un poco al lado el enfoque de que hay un periodismo que vende sobre un periodismo que no vende, encontrarán infinidad de temas que pueden ser publicados para cambiar la percepción que se tiene sobre esta población que día a día se está moviendo por todo el mundo. Antes de finalizar, a mí me gustaría referirme, aunque sea brevemente, sobre pocas, no todas, pero unas recomendaciones que la Organización Internacional para las Migraciones hacen a los periodistas ante el auge de los discursos xenófobos, pues esta organización reconoce el papel preponderante que los periodistas tienen para formar percepciones, lo dicen claramente, y con ello la capacidad que tienen los medios de comunicación para contrarrestar las actitudes y conductas negativas hacia las personas transnacionales. La Organización Internacional para las Migraciones, entre otras cosas, recomienda a los periodistas que se capaciten en el tema de la migración y que utilicen las palabras correctas para al menos distinguir una persona que busca asilo de un refugiado, de un indocumentado y de un ilegal, porque a veces no se hacen estas diferencias. También recomienda que se respete la dignidad de quienes migran, evitando comparar estas migraciones con fenómenos naturales o comportamientos animales que además generan mucho miedo en los países de acogida. La Organización Internacional para las Migraciones invita a todos los medios a desafiar ese discurso de odio que se está dando, a que de manera transparente le abran los micrófonos a las personas transnacionales para que de viva voz den sus testimonios, a que confronten las fuentes, las informaciones, también a que no victimicen a estas personas, pero que tampoco las deshumanicen. En fin, realmente hay mucho por hacer. El tema no se agota. Es amplio, muy amplio, pero para lograr cambios tenemos que caminar en la dirección adecuada y congresos como estos nos deben animar a dar el primer paso. Muchas gracias por su atención.